El tema de hoy es Moisés, el profeta parecido a mí. Desde el domingo anterior hemos iniciado un periodo de enseñanza donde juntos vamos a aprender a leer, a estudiar y a interpretar el Antiguo Testamento de la forma como Jesucristo enseñó. ¿Sí? Entonces vamos a tener 6 predicaciones, ya empezamos con esta la segunda, pero vamos a tener 6 predicaciones de temas donde podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y como decía el sermón de la semana pasada, que ustedes si no vinieron pueden verlo en YouTube o en la página de semillademostazasuro.com. Ahí pueden ver el video sobre la primera predicación, sobre cómo está dividido los 6 sermones y cómo Jesús mismo dijo que toda la escritura del Antiguo Testamento habla de Él. ¿Sí? No habla aunque habla de historia, no es la historia de un país, es la historia de Jesús. Entonces, si queremos aprender así, o sea, la idea es, como ancianos, queremos que cuando usted abra el Antiguo Testamento, usted pueda leer con los ojos de ver a Cristo en cada una de las historias, en cada una de las genealogías, en cada una de los eventos, aún de los poemas y de las canciones en los salmos o en la historia de Esther, la historia de Ruth, o en los proverbios de sabiduría, en Jonás, en cada uno de los profetas mayores y menores, cómo podemos aprender y ver a Jesús en cada una de esas historias. Anhelamos que eso pase, amar al Antiguo Testamento después de estas predicaciones, de estas enseñanzas, ¿sí? Y no caer, como decía el texto que citó Blake la semana pasada, el texto del Evangelio según San Lucas, cuando Jesucristo hablaba con los 2 caminantes que regresaban desde Jerusalén a Emaús. ¿Cuál fue la palabra que les dijo Jesús a ellos? ¿Alguien se acuerda? Una sola palabra al principio le dijo, después de darles la oportunidad de escuchar de los caminantes de Emaús, de estas 2 personas, ¿qué es lo que estaba pasando? Jesús les dijo, empezó con una palabra, dijo, en la Reina Valera dice, insensatos. Me gusta más lo que dice la nueva traducción viviente, que dice que torpes, bueno, no decía esa palabra que me gusta, pero está también dura, pero hay otra palabra que dice, no, qué necios que son. Entonces, escuchemos estas enseñanzas para no caer en esa insensatez o esa necedad, en esa torpeza de leer el Antiguo Testamento, de leer los Salmos, de leer los Proverbios, de leer las genealogías, de leer toda la historia del Antiguo Testamento y poder ver a Cristo allí, en cada uno de lo que habla el Antiguo Testamento. Entonces, oremos para que en nuestro corazón no caigamos en esa insensatez o en nuestra necedad del estudio de las palabras del Antiguo Testamento. Oramos un momento. Señor, Padre bueno, gracias por tu amor y gracias porque ahora entendemos que la historia bíblica no se trata de mensajes motivacionales que están escritos para mí o para las personas en todos los tiempos, sino que se trata de ti. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se ha tratado y apunta a la obra redentora del Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder leer así tu palabra y poder leerla de una forma diferente, sin necedad ni sin insensatez, sino con amor y ver cómo puedo encontrar el mensaje del Evangelio, el mensaje del Mesías, del Salvador, del Redentor, en cada una de las historias o poemas o versos de sabiduría o profecías que están ahí. Gracias por darnos esta oportunidad de como iglesia aprender de eso y que podamos, Señor, así nuevamente, al regresar a leer la Escritura, podamos verla de esa forma, como tú la enseñaste. En Jesús oramos. Amén. Amén. Toqué el tema de estos 2 caminantes de Emaús, ¿sí? Y cómo estaban caminando y regresando a su ciudad.
Y Jesús les dijo eso, ¿no? Qué necios. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y hay una pregunta, dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y el verso 27 del capítulo 24, no abran eso porque este no es la... Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Y hay una parte aquí que yo quiero hacer como el enganche de hoy día del tema de hoy, que dice que Jesús los guió por los escritos de Moisés. Y claro, o sea, ¿cuáles son los escritos de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sí, nosotros lo conocemos como el Pentateuco o los conocen como la ley o la Torá, aprendiendo un poquito de cómo está dividido el Antiguo Testamento del canon hebreo, la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, dice que Jesús los guió por medio de los escritos de Moisés. Claro, nosotros no vamos a tener todo el tiempo aquí de leer todos los 5 libros de los escritos de Moisés y podemos ver, pero estamos aprendiendo ¿cómo se dice? La pauta, el principio de cómo después que vamos a la casa y decir, voy a proponerme leer el Antiguo Testamento o toda la Biblia en un año, ¿cómo puedo yo ver a Jesucristo en estos libros de la ley? Entonces, pero hoy vamos a entrar así, a Moisés. El verso 27 nuevamente dice, y Jesús les guió por los escritos de Moisés, explicándoles lo que la escritura decía acerca de él mismo. Entonces el tema de hoy es este, Moisés es el profeta parecido a mí. Ahí están los textos, no sé si vamos a abrirlos para leerlos, pero para que ustedes lo tengan, ¿no? El objeto de hoy, el objetivo del sermón de hoy es ver a Moisés como una prefigura de Cristo. Y como vemos como Moisés fue liberador, Moisés fue mediador, Moisés fue profeta, y cómo eso es una prefigura de Jesucristo, siendo liberador, mediador y profeta. Ahora, yo dije la palabra profeta, pero ¿qué es ser un profeta? ¿Qué es una persona que es profeta? Yo leí el diccionario bíblico y dice que profeta viene de una raíz o 3 raíces de la palabra. Una es que significa llamar o uno que es llamado. Y las otras 2 raíces están aquí en hebreo, pero no voy a leer hebreo, no leo hebreo. Y las segundas 2 raíces se relacionan con ver. ¿Sí? Entonces, un profeta era el que hablaba en nombre del Señor, o era un llamado que tenía que hablar en nombre de Dios, y también era alguien que veía y podía decir cosas que pueden pasar, que van a pasar y que van a ser relevantes en la vida. Hay otro ejemplo, otro concepto en el diccionario Perspicacia, dice que un profeta es una persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Entonces podemos ver Lucas 1:70 que dice que Dios habló por boca de sus santos profetas. Eso dice la Biblia. Entonces, bíblicamente, voy a resumir, un profeta sería una persona llamada por Dios para ser su voz. Y siempre en la escritura vamos a ver que dice, el profeta va a decir, Dios dijo o el Señor dice. Entonces, un profeta es aquel que es el vocero de Dios, expresando sobre asuntos oportunos para su tiempo, pero también que tienen relevancia o proyección para el futuro. Ahora usted dirá, interesante, ¿qué tiene que ver eso con Moisés? Éxodo capítulo 6, y ese sí alguien puede abrir, porque casi voy a estar hablando de la historia de Éxodo. Éxodo 6, del 2 al 8. ¿Alguien puede leer? Fuerte. A ver, dice así, en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me parecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso.
pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde recibieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Okay. Muchas gracias, Jorge. Entonces estamos viendo aquí ya un ejemplo de Moisés, cómo es llamado por Dios, el gran yo soy. Hay un texto en Deuteronomio que dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Con Moisés, las funciones de profeta se enfocan de una manera más definida. Jehová destaca la posición del profeta como un vocero. Moisés es llamado y Moisés va a ir para hablar en nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre que? Porque ahí Moisés le dice, y si regreso a mi pueblo, y el pueblo va a decir, ¿cuál es el que te envía? ¿Cuál es el nombre que dijo Dios que tiene que usar? El yo soy, el Shaddai, el yo soy. Y ustedes se acuerdan, si ustedes recuerdan, Jesucristo también puede ser una prefigura de Moisés, que Jesucristo también fue como enviado, aunque es Dios, él es enviado. Y también él dijo que es el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Y por eso es que los líderes religiosos de ese tiempo lo querían matar, porque muchos dicen, es que él se hace igual a Dios, porque los hebreos recordaban de que el que recibió el llamado del gran yo soy era Moisés, y dijo que el yo soy es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todo el pueblo. Y Jesús dice, ese yo soy, ego en mí, dice en hebreo, en griego. Y entonces los hebreos están diciendo, wow, o sea, él lo que está haciendo es poniendo igual a Dios, o se está haciendo Dios, porque es la prefigura, Moisés es una prefigura del verdadero profeta, el verdadero, la verdadera voz de Dios, el enviado del Señor. Moisés fue escogido. ¿Y alguien se acuerda cómo fue escogido Moisés? Ana Madita dijo sí. Cuando el rey hizo que maten a todos Los niños. menores de 2 años, Ajá. y a él, por la gracia de Dios, le puso la mamá en una canastita y lo mató en el río, y abajo lo esperaba la hija del faraón Ya. con la chica que lo estaba viendo en el río. Ajá. La hermana, ¿sí? La hermana le envió por el río justo cuando estaba bañándose la hija del faraón. Y llegó Moisés ahí y lo adoptó, ¿no es cierto? Lo adoptó como hijo. ¿Sí? Y después de eso pasó un tiempo. ¿Qué pasó? Como Moisés ya creció, vio la opresión de su pueblo y se fue, ¿no es cierto? Se fue de Egipto huyendo. Y ahí Dios lo llama en una zarza ardiente o en un árbol o un arbusto ardiente, ¿sí? Y lo llama, y ahí es cuando le dice, vas a regresar a mi pueblo. También es parecido. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Jesús, también el que estaba en el gobierno, Herodes, también hizo un decreto de matar a los niños, ¿sí? Si ven ese parecido, ¿cómo podemos ver la Biblia? ¿Cómo habla del Mesías? ¿Cómo va a aparecer? ¿Cómo va a ser real en unas circunstancias así?
Igual Jesús, el ángel le dice que salga. ¿Y va a dónde? A Egipto. Es como Dios nos está diciendo ahí, mira, no, todo estaba preparado desde muchos años atrás. Es lo mismo, es una prefigura, ¿sí? Y Jesús es llamado igual en la zarza. Bueno, Jesús no fue llamado en una zarza ardiente, pero desde el principio Él fue ungido para ser nuestro liberador. Moisés sirvió de profeta y vocero divino de una manera aún más impresionante al transmitir el pacto de la ley en el monte de Sinaí y al instruir a la nación acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero que veamos este día solo tres puntos acerca de un parecido de Moisés y Jesús. Primero, que sobre la liberación de la esclavitud. Éxodo capítulo 1, verso del 8 al 14, dice, perdón, no Hechos, yo dije que iba a hablar de Éxodo. Éxodo capítulo 1, verso del 8 al 14, dice que hay un nuevo faraón en Egipto que no conoce a José. ¿Cómo llega el pueblo de Israel a Egipto? Por medio de José, ¿sí? Y ahí también pueden ver la prefigura de Jesús en José, ¿sí? Que fue vendido por sus hermanos y todo eso, y José llega y es gobernante en Egipto, pero hay un faraón que se levanta y no conoce a José y mira al pueblo de Israel y lo esclaviza. ¿Sí? Dice la palabra allí en Éxodo, en vez de esclavizar, dice oprimir al pueblo con trabajos. Pero después, en Éxodo capítulo 3, versos del 8 al 10, dice esto. Si tienen ahí Éxodo 3, 8 al 10. Vamos conmigo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y en el versículo 10 y dice, ven, Dios le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí vemos a Moisés siendo llamado y enviado como representante de Dios para liberar a Israel de su opresión. Pero es interesante como dice Dios, he descendido, he escuchado el clamor, he visto cómo están oprimidos de la esclavitud mi pueblo, y he escuchado su clamor, y he visto la opresión, y he bajado para liberarlos. Habla con Moisés y dice, ahora ve, ¿sí? Ve y sé mi vocero, sé mi profeta. Ahora dice, ¿cómo es ese el parecido de Jesús? ¿Y cómo es eso? ¿O cómo se aplica eso para mí en mi vida hoy actualmente? ¿Cómo se relaciona esto? Usted dirá, porque yo no soy esclavo. Yo no estoy esclavo. Pero es justamente que Jesús hablaba con el pueblo de Israel, diciéndose que no era esclavo. Y Jesús le estaba diciendo que sí lo era. Juan capítulo 8, Jesús está hablando con su pueblo. Y el versículo 34 va a hablar acerca de qué tipo de esclavitud es la que están las personas. Recuerden, Moisés está liberando al pueblo de la opresión de la esclavitud en Egipto. Muchos años después, Israel dice que ya no está esclavo. Y Jesús les va a decir, miren, ustedes dicen que no, que son personas libres, entre comillas, y voy a mostrarles con la Biblia que sí están. Entonces, está hablando Jesús con personas que creen que son libres.
pero porque no están bajo un régimen de esclavitud, pero sí eran esclavas. Versículo 34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces son personas libres, entre comillas, pero sin embargo están esclavos. Pablo también le dice en el capítulo 3, versículo 3 de Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Somos esclavos, tal vez de no un régimen civil o un régimen de gobierno, pero si nosotros pecamos y vivimos con una naturaleza pecaminosa, Jesús nos ve más allá y dice, tú si eres esclavo, pero del pecado, porque si pecas, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, nosotros como cristianos, como hemos dicho, ya no quiero seguir viviendo así, oprimido por esta naturaleza pecaminosa. Porque muchas veces lo que no queremos decir, ¿qué pasa? Decimos. Tenemos a nuestro lado a personas que decimos que amamos más, y sin embargo a las personas que más amamos somos a las que más daño a veces les hacemos con nuestras palabras o con nuestras actitudes o nuestros gestos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo desde el 5 al 7, ustedes pueden leerlo en casa, que nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a hacer lo que nosotros no queremos hacer como cristianos. Eso se llama opresión. Eso se llama oprimidos. Y nosotros como cristianos también estamos clamando al Señor en nuestra vida de opresión, que venga a liberarnos. El pueblo de Israel clamaba de la opresión de los egipcios, que venga el Mesías a liberarlos de esa esclavitud. El pueblo de Israel con Jesús estaban esperando al Mesías para que también los liberara como un gran general del ejército. Nosotros nos damos cuenta que ya estamos cansados de vivir una vida vacía e insípida cuando estamos oprimidos por el pecado. Parece que no nos llena nada. Y hay algunos que en su vida vacía buscan llenarlos con deleites. Aquí dice eso, ¿no? Dice Tito 3, insensato, con rebelde, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndose los unos a los otros. Romanos 1 también habla sobre eso, cómo el ser humano en su necedad de no creer en Dios, vive en una vida libertina y no establecida por Dios. Nosotros clamamos, Señor, ¿hasta cuándo podemos seguir actuando de esa forma? ¿Por qué nuestra naturaleza nos empuja a vivir así de esa forma? Entonces, necesitamos y clamamos por un liberador. Y dice Filipenses capítulo 3, que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Y vino, así como Dios dice que desciende para liberar al pueblo de Israel, Jesús desciende desde los cielos y toma forma de siervo y viene en respuesta a nuestro clamor. A mí me encanta ver esta, es como una película, no sé, a mí me gustan las películas, ¿sí? Y es como una película de ver, ¿sí? Hay una película que nos gusta mucho con mi esposa, de que cuando llega el hijo en caballo con su pelo largo ahí, a liberar. Yo digo, como Cristo ha venido a liberarnos de nuestro clamor. Pero claro, si es que realmente nos sentimos oprimidos en una vida vacía e insípida, oprimida por el pecado, porque si los que no han sido quitado el velo, como decía la semana pasada, los que no han sido quitado el velo, viven una vida así, queriendo gozarse en deleites que el mundo ofrece, y se dan cuenta de que después de lo que ofrece licor en las rocas y no la roca verdadera, se dan cuenta de que siguen vacíos. Pero Jesús dice, la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí tenemos como parte de nuestro texto. Es Jesús que viene como gran liberador.
al pueblo, a la humanidad, a ti y a mí, a liberarnos de lo que nos oprime, de la esclavitud del pecado. Y además de liberarnos, nos da nueva dirección, nos da nuevo propósito de vida. Con estos mismos ojos podemos ver que Dios nos da propósito para vivir cada día en libertad con Él y saber que tenemos la esperanza de un destino. No sé si usted se alegra, pero yo estoy súper contento de decir, Señor, gracias por venir a liberarme de la esclavitud de mi pecado. Miren esa semejanza, ese parecido entre lo que Moisés hacía con el pueblo de Israel y lo que Cristo hace con su pueblo y con cada uno de nosotros. Un segundo parecido es que tanto Moisés como Jesús fueron mediadores. Éxodo 3, 13-14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es el gran yo soy quien envía a Moisés en el monte de Sinaí. Y nosotros podemos ver, no vamos a leer todo Éxodo, pero ojalá usted diga, de aquí regrese a casa y dice, me quedé con ese sabor de leer Éxodo. Pero en el capítulo 19 habla acerca de Moisés subiendo al monte de Sinaí, ¿sí? Y teniendo intimidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere como mediador, tener, que tú vengas a Él. ¿Sí? ¿Y qué hace en el capítulo 20? ¿Qué hace Dios con Moisés? Le entrega las tablas de la ley. Y también el pueblo recibe la ley. Y también el del capítulo 21, el capítulo 23 de Éxodo, el pueblo recibe más leyes para la convivencia juntos. Ahora, hay algo importante, que cuando están escuchando las leyes, por medio de la voz de Moisés, porque es un profeta, ¿sí? El pueblo comienza a ver la magnitud de la santidad de Dios, que Dios es santo y es completamente santo, y pide a su pueblo ser santo también, mantenerse en santidad. Pablo también nos dice a nosotros, seamos santos, como Dios es santo. Y el pueblo tiene temor. 20:19 de Éxodo dice, luego los del pueblo fueron a decirle a Moisés, es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos, porque si Dios nos habla, podríamos morir. La magnitud de la santidad de Dios hace eso, nos hace temer de saber que Dios es santo. Y a veces nosotros tomamos tan a la ligera eso. ¿Sí? Tomamos el nombre de Dios muchas veces en vano. Hablamos, oh, por Dios, oh, que Dios, oh. Dios es extremadamente su magnificencia de santidad, que el pueblo tiene temor y le pide a Moisés, tú habla con Dios y tú tráenos lo que Dios quiere para nosotros obedecer. Y así se establece el mediador. Moisés va, recibe la ley, les entrega la ley, les dice, estas otras son las leyes, así tenemos que hacer. Y también Dios quiere que le construyamos un tabernáculo y le adoremos de esa forma. ¿Sí? Moisés se hace un mediador de un pacto. Pero Jesús, Marcos, capítulo 14, 26, establece la cena, se une con sus discípulos, come el pan y el vino, y cuando toma el vino, ¿ustedes se acuerdan conmigo qué dice? Este es mi sangre del nuevo pacto. Moisés estableció un pacto de su pueblo con Dios y fue mediador de ese pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto en su sangre. ¿Dónde fue derramada la sangre de Cristo? En la cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos de la opresión del pecado, ¿sí? De nuestra naturaleza pecaminosa.
Hebreos también les recuerda a los judíos cristianos que ellos quieren regresar a ese antiguo pacto de cumplir la ley. Hebreos capítulo 3 ya decía, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Es Jesús con su sangre que se hace mediador de un nuevo pacto entre el Creador y nosotros, su creación. También vemos esa similitud, ¿sí? En Jesús dice que es el mediador, que su sangre es el nuevo pacto. ¿Cuándo en Moisés hubo derramamiento de sangre? ¿Alguien se acuerda? Ya creo que se fueron, ya los perdí hace unos 5 minutos atrás, ¿no es cierto? ¿Cuándo hubo? Ya se acuerdan, ¿no es cierto? En la lección que tuvimos del Antiguo Testamento. ¿Sí? La Pascua. La Pascua, donde tenía que el pueblo sacrificar un cordero, tomar su sangre, ponerla en los postes, para que el ángel de la muerte, cuando pase por, que era la última plaga, la muerte de los primogénitos, cuando pase por ahí, los salve de la muerte. La Pascua. ¿Cuál es nuestra verdadera Pascua ahora en que entendemos? Cristo. Él es el Cordero inmolado. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en la misma Escritura dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de los pecados. Es Cristo en su sangre, siendo el nuevo pacto para nosotros. Que ya no tenemos que hacer más sacrificios, porque es su sacrificio el que nos hace mediación, ¿sí? Ese nos hace santos y nos libera de nuestro pecado y se pone en medio de Dios y nos muestra santidad, y así es en medio de su sangre que ahora la Biblia nos llama o nos dice que somos santos. Hemos visto el paralelismo de libertador, de mediador y de profeta. Quiero terminar con esta parte. Y van a pasarme los filtros con esta, a ver si es que algún rato dicen, no está pasando los filtros el pastor. Vamos a ver. Es Cristo el gran liberador. Él es el gran mediador y Él es el gran profeta. Tú y yo somos llamados a confiar en esto. En Jesús. No solo como maestro, porque algunos dirán, qué lindas enseñanzas, qué grandes enseñanzas, qué sabias enseñanzas que dio Jesús de Nazaret hace 2000 años cuando estuvo en la tierra. No solo como maestro, sino como el verdadero liberador que otorga bendiciones eternas. Ahora, la humanidad siempre quiere ser el protagonista de su historia. ¿Sí o no? Queremos ser el héroe de nuestra historia. Y a veces no solo de nuestra historia, queremos ser el héroe de la historia de otras personas también, ¿cierto? Controladores son. Porque esa es nuestra inclinación pecadora. Escucho a personas diciendo que son los profetas del Señor. Alguna por ahí una vez estaba en Loja y me dijo, hermano, yo soy la profetisa del Señor que trae palabra. Atribuyéndose que son voceros del rey. Ahora, diciendo, Dios me dijo que te diga. Mira, se ríe por ahí alguien. Tomando así el nombre de Dios en vano. Qué vergüenza. Pero quiero decirles, hermanos, que muchas veces a mí también me ha fascinado decir que yo quiero ser un profeta del Señor en la actualidad. Especialmente cuando tengo posición de liderazgo. Y veo que puedo influir en las personas. Mi corazón pecaminoso siente la inclinación de decir que mis ideas y mis deseos y mi voluntad son la voluntad de Dios para ustedes. Quiero decir eso. Que a veces lo que yo quiero con mis ideas,
que sean establecidas como forma de vida, son como lo que Dios dice que sea. Porque quiero ser el protagonista de la historia. Pero eso es mentira. Y mentir es pecado. Y el que miente es hijo del padre de la mentira, dice la Biblia. Ustedes oren por mí y oremos juntos para que este sentimiento de inclinación de querer ser las voces del Señor en este tiempo, para manipular a las demás, se quite de nuestra vida. Que Dios nos dé temor a los que estamos acá al frente, que enseñamos, de querer decir que nuestra voluntad, nuestro deseo es la voluntad de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Porque eso es una inclinación maquiavélica y pecaminosa. Hermanos, la verdadera profecía no es palabras, no son palabras, no son cosas que el Señor te ha dicho, que te digan. No, la verdadera profecía es una persona, Jesucristo. Él es la verdadera profecía en nuestra vida. Es Cristo y toda la obra redentora, el verdadero y gran profeta, profetizado desde muchos años atrás, es Cristo. Él es el mayor profeta. ¿Sí? Cuando leas las Escrituras, no dices, ¿qué dijo el Señor hacia mí? Oh, dice, el que venciere, yo le daré una piedrecita y yo me estoy comenzando a hinchar porque voy a estar delante de los cielos y el Señor me va a dar. ¿Quién es el que venciere? El gran vencedor. Es Cristo. Nosotros somos los grandes derrotados todos los días con nuestra forma de pensar, de ver y de hablar. Pero también somos vencedores en Él por su sangre del nuevo pacto. Su sangre nos limpia. Y no podemos decir, mira, yo soy santo, pero sí podemos decir, soy santificado en la sangre de la Pascua del Cordero de Dios, que es Jesucristo. La profecía es Él. Él es el gran libertador. A veces yo quiero darme aires de Mesías, ¿no? Alguien me pregunta, pastor, ¿qué piensa usted sobre yo? La Biblia dice. Qué vergüenza querer yo ponerme en posiciones de Cristo o de Mesías, de ungido. ¿Se han escuchado algunos pastores por ahí en la iglesia? No debes tocar al ungido del Señor. ¿Qué ungido del Señor? Ni que nada. El ungido del Señor, verdadero sacerdote, sumo sacerdote, es Cristo. Él es. Él es. Y nos ha abierto la puerta y ha roto el velo del templo para acercarnos a Él y decirle, Señor, yo me siento oprimido por mi forma de vivir, por mi forma de pensar, por mi forma de actuar. Necesito clamar a ti para que vengas y me liberes en el poder de tu Espíritu Santo. Y yo puedo entender y ver de que aunque me siento esclavo, aunque me siento atribulado, aunque me siento oprimido, la sangre de Cristo me ha dado libertad. ¿Sí? De no sentirme culpable, de no sentirme juzgado. A veces yo me pongo a pensar, ¿cómo es que el Pablo, no sé si ustedes han leído todo el libro de Corintios, ¿no? Pero Corintios, yo estaba orando, ¿cómo queremos que la iglesia en Suro sea? Después dije, no, como la iglesia de Éfeso, porque como la iglesia de Corinto, no. Ahí todos, aunque sí quiero que seamos como un solo cuerpo, con diferentes dones, pero al principio decía, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, yo soy de Cefas. ¿Qué tal? Aquí también somos 3 predicadores, ¿no es cierto? Jorge, David y Blake. Y ustedes diciendo, no, es que yo soy discípulo del pastor David. ¿Sí? O de Jorge, o de Blake. Yo soy discípulo de Blake, porque él es del norte y es más grande y habla inglés. David es más pequeño, soy el pequeño de todos los 3, ¿no? Y sin embargo, ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, de Pedro. Pero sin embargo, Pablo les dice a los santos hermanos en la iglesia de Corinto, y yo digo, ¿cómo es? Porque no somos santificados por nuestras obras, somos santificados por la obra de Jesucristo. No somos llamados santos por lo que yo hago o lo que quiero hacer. Somos llamados santos porque somos limpiados por el pacto eterno de la Pascua verdadera que es Cristo Jesús. Él no necesitamos poner la sangre en el, porque Él ya nos ha bañado con su sangre.
y nos ha lavado. Hermanos, entendamos, la profecía, el mediador, el libertador, no son palabras, no son magia, no son oráculos ni recetas. Es una persona, Jesucristo, y su obra redentora en la cruz. Cuando tú te sientas oprimido, cuando tú te sientas cansado, vacío, que la vida no tiene sabor, cuando tú te sientas así, en opresión, o te sientas que tú eres el ungido o la ungida, el Mesías que has venido para salvar a tu familia, ven, arrodíllate delante del Señor y dile, libérame, y habla al Creador en vez mío y santifícame en tu verdad y caminemos juntos. Ahora usted va a decir, pastor, ¿eso quiere decir que si yo hago eso hoy día, mañana las cosas van a cambiar así como arte de magia? No, porque recuerden que vivimos en un mundo caído y está maldito. Nuestro mundo, nuestra creación está maldita. Usted dice que no, ¿qué dijo Dios cuando después de que pecó Adán y Eva? Maldita será la tierra por ti. Y somos pecadores. Y las cosas tal vez no cambien. Y no van a cambiar en tus fuerzas. No. Mañana te levantas y vas a levantarte de la cama y vas a tener que salir a trabajar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque si no trabajas no hay comida. Si no hay comida, hay otras personas que te van a recordar que no hay comida y te van a decir, ¿no es cierto? Pero Jesús te va a liberar de tu forma egoísta de actuar y te va a hacer ver con amor a tu esposo, a tu esposa, a la comunidad alrededor. ¿Sí? Y también te va a dar esperanza de saber que un día el gran sumo sacerdote, el profeta de Dios, vendrá. Y así como el pueblo de Israel le ofreció llegar a Abraham también, a la tierra donde fluye leche y miel, nosotros también estaremos en la nueva Jerusalén, gozándonos. Amén. Vamos a orar.